Desde que el expresidente Álvaro Uribe fue notificado por la Fiscalía de que sería llamado a juicio, su reacción ha sido la de intentar horadar la reputación de los testigos que declararon en su contra en el proceso y de los fiscales que intervinieron en la decisión de llamarlo a juicio. Pasó exactamente lo mismo en su gobierno, cuando la Corte Suprema de Justicia en ese momento decidió abrir la investigación de la parapolítica. Y él, siendo presidente, desató una campaña de desprestigio contra esa corte. Y todo porque en ese momento el jefe de la unidad de magistrados auxiliares que se había integrado por parte de la Corte Suprema de Justicia para investigar la parapolítica, que era Iván Velázquez, pues había ido a las cárceles a entrevistarse con varios presos que estaban retenidos ahí por paramilitarismo y que decían tener una relación con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En este segundo episodio de la serie que iniciamos sobre Álvaro Uribe, el expresidente que ha sido llamado a juicio por los delitos de soborno y de fraude procesal, hoy el turno es para hablar con uno de los testigos más importantes que tuvo este proceso, que comenzó, como ustedes bien saben, en el 2012, a partir de un debate que nuestro invitado hizo sobre el paramilitarismo en Antioquia. Un debate que lo llevó a muchas cárceles en ese momento. Y en una de ellas se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve, quien decía tener información sobre vínculos entre la familia de Álvaro Uribe Vélez, su hermano y él mismo, con el bloque Metro de las autodefensas de Colombia. Iván Cepeda, en ese debate, habló de esos nexos entre el paramilitarismo y los Uribe Vélez. A raíz de esas denuncias fue que el expresidente Álvaro Uribe, que era senador en ese momento, decidió denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, con la tesis de que estaban manipulando testigos en su contra para enlodarlo. Lo que vino después, pues ya lo hemos explicado muchas veces a fondo, pero volvemos a explicarlo. 6 años pasaron desde entonces y la Corte en el 2018 llegó a la conclusión de que no había mérito para seguir investigando a Iván Cepeda. Cerró la investigación, pero al mismo tiempo decidió abrirle al denunciante, es decir, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una investigación por manipulación de testigos, con la tesis de que había serias sospechas y serios indicios de que abogados del expresidente Álvaro Uribe habían estado en las cárceles, hablando con testigos que habían presentado sus testimonios ante la justicia y eran testimonios en contra del expresidente Álvaro Uribe para que se retractaran y para que se echaran para atrás. Fueron muchísimas las pruebas que recabó la Corte Suprema de Justicia durante todo este proceso y muchos los testigos también que ayudaron a construir este caso en contra de Álvaro Uribe Vélez. En el podcast anterior hablamos con Deyanira Gómez, una de las testigos más importantes del proceso. Habló con nosotros, nos contó su historia, todo lo que le pasó por haber sido la persona que develó y aportó las pruebas a la Corte Suprema de Justicia que demostraban cómo efectivamente el abogado Diego Cadena, en representación del expresidente Álvaro Uribe, había hecho todo lo posible para que Juan Guillermo Monsalve cambiara su versión en contra de Álvaro Uribe y se retractara. Hoy el turno es para uno de los testigos más importantes,
tan importante porque fue él el origen de todo este proceso que hoy ha terminado en un juicio al expresidente Álvaro Uribe. El senador Iván Cepeda. Desde que se inició el proceso hasta hoy, el país ha cambiado. Muchas cosas han sucedido. Entre otras, pues la llegada de un presidente de izquierda como Gustavo Petro al poder. Hoy Iván Cepeda está en el poder. Después de tantos años de haber hecho oposición, junto con Gustavo Petro, uno es presidente y el otro es pieza clave en las negociaciones con el ELN y también una pieza clave en todo este tejido que se ha trazado y que muy pocos entendemos y que tiene que ver con el Acuerdo Nacional. Lo que más nos sorprende es la reacción del senador Iván Cepeda, luego de que supo que finalmente, después de tantos años, la Fiscalía había decidido llamar a juicio a Álvaro Uribe Vélez. Ha decidido no responderle a el expresidente Álvaro Uribe todos los vituperios que él ha lanzado en las redes y en los medios de comunicación, donde prácticamente ha vuelto a usar la misma estrategia que utilizó años atrás cuando era presidente y la Corte Suprema de Justicia emprendió la investigación de la parapolítica. En ese momento Álvaro Uribe salió a cuestionar a los magistrados, los tachó de aliados de las FARC y de ideologizados. Y hoy la historia se repite. El expresidente Álvaro Uribe ha salido a cuestionar la decisión por todos los lados. Primero, para decir que quienes hicieron la investigación son unos magistrados que han actuado en venganza política, ideologizados. Se fue también contra los testigos, diciendo que la mayoría son una cantidad de criminales, cuando se le olvida que muchos de esos criminales con los que ya no se trata, pues fueron parte de sus hordas cuando estuvo en el poder. Y hubo hasta para darle palo a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, que no tuvo nada que ver con esta movida, porque el fiscal que decidió llamar a juicio fue nombrado en la administración de Mancera y no en la administración de Luz Adriana Camargo, porque todavía no era fiscal. Oigámoslo. Siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona. Los tres magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de la nueva fiscal general de la Nación. Además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. El famoso testigo Monsalve dio la declaración al senador Cepeda 14 años después de haber terminado mi periodo. La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío. Ya tarde, después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas de practicar me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba. Frente a este Uribe energúmeno, que considera que cualquier fiscal o magistrado que se meta a mirar al mundo del uribismo es parte de un complot del castrochavismo, está la figura tranquila y reposada de Iván Cepeda, un senador de izquierda, es cierto, que ha decidido responder a la decisión de la Fiscalía de una manera por lo menos interesante, que muchos tampoco se esperaban. En esta entrevista le pregunté a Iván Cepeda, ¿qué le respondía al expresidente Álvaro Uribe cuando decía que la decisión de la Fiscalía
era producto de un contubernio de la justicia con senadores de izquierda como él, que estaban en el poder, y con ministros de defensa como Iván Velázquez, con quien Álvaro Uribe ya traía una polémica desde la investigación de la parapolítica. Y miren lo que me contestó. No voy a entrar a comentarlo en detalle, porque una estrategia nuestra en estos años muy clara es no entrar a polemizar por fuera de los estrados judiciales. ¿Qué pasa? Yo creo que se quiere convertir un problema que tiene connotaciones penales y jurídicas en un problema de discusión mediático y, en cierta forma, politizar el tema de las pruebas y del peso de los argumentos jurídicos. Pero Iván, si la noticia hubiera sido distinta, si la decisión hubiera sido la de aceptar la preclusión que había propuesto inicialmente también la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ¿usted hubiera reaccionado así de tranquilo y complaciente? Bueno, es una reacción de tranquilidad y complacencia, satisfacción después de tantos años de estar en este proceso tan largo, tan difícil, que ha tenido tantas circunstancias que han tenido un impacto público, sin lugar a dudas, profundo. Pues ver que este camino ha llegado a un punto de no retorno es importante. Digo no retorno porque ya hoy es un hecho que vamos a un juicio. Y ese fue un asunto largamente discutido y largamente entorpecido también, especialmente por la administración de la Fiscalía en la época en que la dirigió Francisco Barbosa. Entonces, llegar a este punto es muy importante, porque tiene varios significados, no solamente tiene un significado personal y de esta larga lucha que hemos dado con los abogados del colectivo José Alvear Restrepo y con todos mis colaboradores, y también con las otras víctimas que hay en este proceso, sino también un impacto social y político. El hecho de que un expresidente pueda ser llevado ante la justicia, en Colombia puede ser tomado como un hecho absolutamente inédito. Incluso ayer escuché el adjetivo a veces tan utilizado de histórico, pero en otras sociedades es totalmente normal. Y eso muestra que realmente Colombia requiere en muchos campos avanzar, hacer una sociedad más democrática y moderna. Así que lo de ayer también es un paso en el cual yo creo se fortalece el Poder Judicial. La limitación del poder político, cuando el poder político, como yo creo es el caso, riñe con los derechos de otros ciudadanos o se utiliza para eso. Entonces creo que en todos esos sentidos esta es una decisión muy significativa. La reacción del uribismo y, por ejemplo, traigo a colación un trino de Vicky Dávila, según la cual lo que está pasando en el país es inaudito, ya que se está cavando la tumba de Álvaro Uribe Vélez para que termine posiblemente preso, mientras que Timochenko se fue tranquilo para su casa y el presidente, desarrollando la paz total, se sienta a hablar con todos los bandidos. Empezaron las decisiones en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con el llamado a juicio a Álvaro Uribe. Seguro ya vienen las imputaciones por la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en 2022, las imputaciones contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, y otros. También estaba lista la compulsa de copias contra el presidente ante la comisión de acusación. El caso de Laura Sarabia también está por definirse. ¿Y qué ha pasado? No, uno entiende esas reacciones de desesperación y de ira
por parte de los seguidores del expresidente Uribe, pero la invitación que hemos hecho nosotros es a pensar que ha llegado un momento en Colombia en que todos los hechos muy graves que han ocurrido durante tantas décadas y de los cuales son responsables una cantidad muy diversa de actores políticos, de grupos armados, algunos al margen de la ley, otros de estructuras militares del Estado, en todos los niveles del Estado, por la corrupción reinante y por los vínculos que ha habido entre funcionarios del Estado y organizaciones criminales. Todos esos hechos es necesario ya esclarecerlos. Y no hay en eso un rango que dé, digamos, el estatus de que determinado tipo de acciones de esa naturaleza son aceptables y otras no. Es necesario que avancemos hacia un esclarecimiento pleno de todas esas conductas. Y por eso es importante que surja, pues como el presidente Petro lo ha dicho, un acuerdo nacional sobre la verdad, no sobre el castigo, no sobre la vendetta judicial, no sobre la venganza, no sobre el modelo que unos van a la cárcel y otros no van a la cárcel, sino el esclarecimiento pleno. Entonces, esos casos que se mencionan aquí, por ejemplo, el de los ex guerrilleros de FARC que hoy hacen parte de un partido político, pues están hoy en una esfera de un sistema judicial de carácter restaurativo, que tiene un nombre, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, pero se podrían crear otros mecanismos y otras vías para que también ese tipo de mecanismos de justicia se amplíen y lleguen a también abarcar otro tipo de hechos y otro tipo de actores. A ver, pero yo le escucho a usted planteando un acuerdo nacional que dice que no puede ser castigo ni una vendetta judicial, ni puede estar basado sobre la venganza. Para muchos, este acuerdo tiene un peligro, y es que puede terminar siendo un acuerdo para la impunidad, y se les perdone a todos, actores políticos, actores no políticos, actores legales, actores ilegales. El expresidente Álvaro Uribe dijo en una de sus intervenciones a través de las redes que él creía que este llamamiento a juicio era el comienzo de una especie de perdón social en el que se iba a utilizar su caso para que finalmente se le perdonara los horrores a los criminales. Esto es lo que dijo. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Quieren y necesitan igualar a quienes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? Si por punto final se entiende que todos los problemas pendientes sean abordados, bueno, eso es correcto, pero no a través de la impunidad. Eso sí debe quedar claro. Eso significaría entonces que la JEP sería un capítulo no más y que... No creo. No creo que sea la vía a la JEP para esto, no. Yo creo que hay ¿cómo que sería? adaptar La esto constituyente. a una situación como la que estamos viviendo hoy. ¿Una constituyente? No, tampoco pienso eso, pero digamos el contenedor y la vía política y jurídica es lo que debiéramos discutir al final, no al comienzo. Aquí discutimos primero las formas y después los contenidos. No, discutamos el contenido. Discutamos si es posible, veamos si podemos llegar a un acuerdo en esta materia y sobre esa base lo demás, qué forma jurídica adquiere, qué compromiso político. Hay muchas posibilidades políticas
simplemente un pacto, de sentarse y escribir un texto y firmarlo, hasta crear un gobierno de transición política o una constituyente. Pues eso son muchas opciones distintas, pero todas tienen que responder a que hay un consenso, no al contrario. A ver si le entiendo, senador. Usted dice que en este momento, donde hay una polarización, pues que se ha ido agudizando a partir de la decisión de la Fiscalía, pues de llamar al expresidente Álvaro Uribe a juicio. Indudablemente eso ha sucedido en este momento en que parecería no haber fórmulas para ningún acuerdo nacional. ¿Usted considera que es el mejor momento para plantearlo y para que esto florezca? Llegó el momento. Es decir, podríamos seguir el camino y seguramente se seguirá ese camino si no se hace un acuerdo de ir por la vía judicial, ir por el enfrentamiento político. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ajá. Pero también podría ocurrir que hagamos un acuerdo nacional. Claro, esa voz puede sonar un poco solitaria en este momento, Sí. pero yo no abrazo las causas políticas por su nivel de popularidad. Creo que eso es evidente. Sí. No tomo las causas fáciles. Esta no es una causa fácil. Todo el mundo está diciendo, no, eso es un disparate. En este momento, cuando se han hundido las reformas en el Congreso, cuando cada vez son más agresivos los discursos, cuando cada quien está pensando en su campaña electoral para el 2026, venir a proponer esto es francamente una ingenuidad. Bueno, sí, puede decirse eso, pero desde mi perspectiva es la única posibilidad realista, sensata, inteligente en este momento. Pero entonces explíqueme, senador, ¿cómo podría ser ese acuerdo nacional? ¿Cuántas patas tendría? ¿Quiénes lo integrarían? ¿Cuál sería la base de un mínimo consenso para sentarse? A mí me parece que la vía no es tanto el cómo, sino el qué. Y el qué es la voluntad política. Digamos, un acuerdo se construye en primer lugar con la expresión clara de que hay una voluntad para hacerlo. Y eso se ha expresado en algunos momentos de este gobierno. Lastimosamente se ha ido perdiendo. Cierto. Por distintas circunstancias que no voy aquí a entrar a, bueno, también las podemos enunciar y enumerar. Pero lo primero, una de las primeras cosas que hizo el presidente Petro fue sentarse a hablar con el expresidente Uribe. Cierto. Algo que hace un tiempo parecía imposible. Luego, este gobierno firmó un acuerdo con los ganaderos de este país para comprarles las tierras. Hágame el favor. Después se han discutido sentados a la mesa el presidente Petro y el expresidente Uribe otros temas. Y eso se puede hacer con otros sectores, por supuesto. No digo que sea el único diálogo necesario. Pero si se puede hablar con organizaciones armadas, ¿por qué no se puede hacer con sectores políticos que están en el mundo legal y, bueno, pueden tener visiones muy disímiles y que seguramente también han tenido expresiones violentas, pero que de todas maneras pueden ensayar resolver los problemas de otra forma? Aunque usted es optimista de que se abra paso el acuerdo nacional, yo le quiero hacer una pregunta que no es muy optimista, pero bueno, ese es mi trabajo. ¿Hay alguna posibilidad que con esta decisión de la Fiscalía, el uribismo, que ha estado muy presente en aspectos claves de los cambios que pretende hacer Gustavo Petro, se levante de esa concertación? Y pregunto por dos áreas. La primera, pues el acuerdo de Fedegan, en el que usted participó y de manera muy activa, y que ha permitido que este gobierno pues pueda empezar a hacer la reforma agraria sin ese enemigo que antes tenía y que estaba liderado por los grandes señores de la tierra, los ganaderos. En el otro lado está la decisión del expresidente Álvaro Uribe de colaborar con la paz total. Y prueba de eso es que el señor José Félix Laforí es miembro
de la delegación que está hablando con el ELN en este momento, donde usted está en Caracas. Y por el otro lado, hay también representantes de la derecha colombiana en otras mesas de negociación que se han abierto con el MC, por ejemplo. ¿Usted cree que nada de eso se va a alterar? ¿Que todo va a seguir como está? ¿Y que esa presencia del uribismo en estos sectores claves no va a verse alterada? No, lo contrario. Yo creo que ese camino que ha sido tan valioso hay que preservarlo y seguirlo desarrollando y vincular incluso a más sectores que tienen ese origen político a esta clase de procesos. Pero lo que veo, no, digamos, por lo menos en las últimas horas, no es eso. Esa tendencia, ¿no? He visto, si hablamos en particular del doctor Laforie, diálogos con el director de la Agencia Nacional de Tierras, buscando salida a los problemas que se han presentado, que no se pueden negar. Y bueno, estamos en los diálogos con el ELN en medio de la crisis normal, porque aquí los procesos de paz tienen crisis permanentes, pero bueno, es digamos la tarea que estamos cumpliendo y en la cual el doctor Laforie participa de una manera muy activa y constructiva, debo decirlo. Senador, usted habla de consensos, de la necesidad de un acuerdo nacional, pero cuando uno mira el Twitter del presidente y hay veces unas declaraciones que tiene el mandatario, pues hay quienes podrían argumentar que los espacios del consenso se están acabando en este gobierno. De hecho, el presidente está haciendo de facto una reforma que creo que usted y yo estamos de acuerdo que debería ser concertada. No, yo entiendo perfectamente la actitud y las decisiones que ha tomado el presidente, porque evidentemente el gobierno que nosotros representamos ha sido objeto de toda clase de ataques, muchos de ellos injustificados, y las reformas que ha propuesto también. Pero más allá de eso, el presidente Petro ha recorrido un largo camino en su vida política, de concertaciones, pactos, momentos de discusión con otras fuerzas, y podríamos hacer toda esa historia. Bueno, también de enfrentamientos políticos, sin duda, pero él ha mostrado que es posible. Su propia vida política lo muestra. Cuando nosotros llegamos a gobernar a mediados del año 2022 este país, se forjó un pacto, evidentemente, con sectores con los cuales digamos, sectores que no eran parte necesariamente del espectro que llamamos progresista o de izquierda. Allí había muchas fuerzas disímiles, incluso pues algunas que después terminaron siendo contrarias a este proceso, otras no. Entonces sí se puede. Y durante estos meses, ya este año y probablemente 7, 8 meses, se han forjado relaciones que van mucho más allá de ese tradicional enfrentamiento. Por ejemplo, las relaciones entre este gobierno y las fuerzas militares y de policía, que pues por supuesto no deja de ser contradictoria, pero ha tenido un importante ingrediente de diálogo. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar todo el tiempo en la delegación en la que estoy con observadores militares, con los cuales he desarrollado un diálogo constructivo, no exento de contradicciones y polémicas, por supuesto. O la relación que tiene este gobierno con el gobierno de Estados Unidos, para mencionar, con la actual administración de Estados Unidos. Bueno, ahí también hay ejemplos que creo que son interesantes. Entonces, no creo que el balance de este gobierno y de la actitud del presidente se agote simplemente mostrando cuáles son sus contradicciones, sus discusiones, sino también hay que mostrar
cuáles han sido sus puentes, sus acuerdos y sus intentos por tejer un diálogo. Usted pensó que cuando hizo el debate en el 2012 en el Congreso, siendo representante a la Cámara por el Polo, pues todo este proceso o ese debate iba a llegar a donde finalmente arribó, a llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe. No, nunca llegué a a imaginar esa posibilidad, porque yo no actúo en mi vida política con el criterio de que lo que hago termina siendo, o termina concluyendo en un resultado exitoso y feliz. Incluso esta historia no sabemos dónde termina, pero yo me guío es por lo que hay que hacer, por lo que se debe hacer, por el imperativo de lo que hay que hacer, ¿no? De lo correcto, que puede ser que no sea lo popular, lo que estaba bien visto, no. Ese nunca ha sido ni el criterio de mi actuación, ni lo será. Es decir, yo cuando emprendo mis discusiones políticas lo hago con convicción. Es eso lo que me guía. A usted no se le nota ningún ánimo de venganza, a pesar de que el expresidente Álvaro Uribe haya dicho que usted ha instigado este proceso porque tiene una sed de venganza. ¿Qué le dice al expresidente? Es necesario hoy pensar de una manera, con una grandeza, ojalá una estatura histórica. Existe esa oportunidad. Y no lo digo simplemente por el expresidente Uribe, lo digo por todos, por todas las personas que tienen hoy una responsabilidad en este país. Yeah. ¿No? Puede ser el momento en que cambiemos la historia. Claro, en un contexto internacional supremamente difícil. Duro. Pero mucha gente está mirando con expectativa lo que pasa en Colombia, un país en el cual hay procesos de paz. Buenos, malos, regulares, lo podemos discutir. Pero mientras en otros están construyendo búnkeres para una eventual guerra nuclear, en nuestro país se está intentando hacer procesos de paz. Y eso es profundamente llamativo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.